Buenos días. Te paso la presentación que he preparado para la defensa de TFM. A ver qué te parece. Pongo el tiempo a andar, un cronómetro, ya. Buenos días, este es mi TFM. Es desarrollo de competencias objetivos de módulo por medio de metodologías activas y aprendizaje colaborativo. A lo largo de esta presentación veremos una introducción, veremos los objetivos del TFM, daremos una pincelada sobre el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo, las dos metodologías sobre las que se basa el TFM. Pasaremos a desarrollar el caso práctico y concluiremos con las conclusiones y la bibliografía. Durante el tiempo que yo estuve trabajando en industria, pues en la relación que teníamos en las FCTs con los estudiantes de formación profesional, siempre nos preguntábamos qué era lo que podíamos nosotros aportar para acercar esa formación profesional a las necesidades reales de las empresas. Nos encontrábamos con alumnos que tenían conocimientos técnicos apropiados, pero en realidad no tenían conocimientos de lo que es la industria en sí. Y durante mi practicum, al desarrollar el practicum en una escuela de formación profesional, recibí la otra cara de la moneda por parte del jefe de estudio responsable de los ciclos de formación profesional. Me decía que ojalá pudiera él enseñar los trabajos que se hacen en las empresas de León en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en base a estas dos reflexiones que me parecen interesantes e importantes, he desarrollado mi trabajo de fin de máster. Es decir, a partir de una línea temática de aprendizaje colaborativo, decidí desarrollar dos metodologías activas como son el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo, conjugarlos con un módulo de formación profesional dentro de un ciclo de formativo de grado superior. Y todo esto, bueno, pues hacerlo en base a un proyecto real. Es decir, dotar de docencia a todo aquello que se está realizando en las oficinas técnicas. ¿Qué objetivos tenemos con el TFM? Pues esta frase a mí me parece importante. De todo lo que yo leí durante mi estudio del estado del arte, leí esta frase, ¿no? Que es que el uso de las metodologías activas en el marco de la formación profesional permite un mejor ajuste a las nuevas necesidades del mercado laboral actual. Este mercado laboral actual precisa de métodos que acerquen al alumnado a la empresa a través de experiencias de aprendizaje más significativas y reales que permitan un mejor proceso de inserción laboral. O sea, a mí esta reflexión que yo leí me parece que engloba completamente el trabajo que yo realicé, ¿no? Es lo que mejor la puede definir por completo. ¿Qué objetivos me planteé? Pues, por supuesto, entender el aprendizaje basado en proyectos y aprender su correcta utilización. Comprender la utilidad del aprendizaje colaborativo en cuanto a motivación de los estudiantes y adaptar las metodologías a la realidad cotidiana del trabajo. Como objetivos más concretos de la actividad, dar un atractivo al módulo en concreto o a cualquier módulo, estimular el aprendizaje significativo, ver por qué aprendemos lo que aprendemos y ver una aplicación real. Desarrollo de competencias, esto es importante que se desarrollen competencias y objetivos de módulo, y contribuir a una educación más práctica y relevante en la formación de profesionales, ¿no? Que esa educación sea práctica, si es formación profesional, que sea práctica. El aprendizaje basado en proyectos, metodología activa, habitualmente basada en una situación real, ¿no? Dotada de realidad y que requiere una solución concreta que no siempre tiene que ser esa misma solución. ¿Cuáles son las claves para mí de aprendizaje basado en proyectos? Que el aprendizaje sea significativo, que tenga aplicación real, que el protagonismo pase al alumno, que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Por supuesto, la motivación que se plantea. Y la conexión con otros módulos, la multidisciplinaridad, ¿no? Para mí esas son las 4 claves del aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál es el papel del docente en el aprendizaje basado en proyectos? Fomentar la responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. El alumno o el estudiante tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje. El docente debe ser un facilitador en el proceso, no debe de dar una solución concreta, no debe dar una solución final, sino que debe facilitar, ser una guía durante el proceso. Deberá investigar nuevos campos en caso de que alguno de sus alumnos vaya por un nuevo campo que no haya previsto inicialmente, lo deberá de investigar y conocer.
Deberá colaborar con otros colegas de la profesión, evidentemente. Si hablamos de un enfoque multidisciplinar, pues deberá de hacer una colaboración. Y, evidentemente, dedicar más tiempo a esta actividad que a una actividad convencional, aunque ese tiempo se revertirá después en satisfacción, ¿no? Son altamente satisfactorias, yo creo, que estas actividades. El trabajo colaborativo, una metodología activa en la que dos o más estudiantes trabajan juntos, hay un trabajo de grupo, comparten equitativamente esa carga de trabajo y, lo que es más importante de todo, que progresan hacia los resultados de aprendizaje que se han previsto. Esto de nada me sirve, ¿no? Yo puedo hacer vibrar una clase planteando un trabajo colaborativo, planteando un trabajo en grupo, pero carece de sentido si yo no consigo que a través de este trabajo se logren unos resultados de aprendizaje previstos. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que ser mi punto de partida. Esos resultados de aprendizaje los que yo quiero conseguir a través de esa actividad, que es a través de ese trabajo colaborativo. ¿Qué otros desarrollos formativos de la persona se dan con ese trabajo colaborativo? Pues evidentemente desarrollo de valores como son la solidaridad, el respeto o el compañerismo. También ser conscientes de que se va a incrementar nuestro nivel cultural, ¿no? Porque vamos a tratar con contenidos. Se va a producir una integración. Todos los alumnos van a trabajar en grupo y entonces los que tengan problemas para integrarse a través de una actividad de este tipo van a tenerlo un poco más fácil, van a ser más fácil que se fiabilicen. Vamos a incrementar nuestras habilidades, nuestra empatía, ¿no? A través de coevaluación o de ejerciendo liderazgo, vamos a ser más capaces de empatizar con nuestros compañeros. Evidentemente, nuestras habilidades de comunicación. Si vamos a trabajar en grupo, tenemos que comunicarnos con el grupo. Y, por supuesto, nuestra generosidad, ya que vamos a trabajar con materiales compartidos, materiales comunes, y tenemos que ser generosos en su uso y en su cuidado. El proyecto en sí, ¿dónde lo contextualizamos? Lo contextualizamos en un ciclo de formación de grado superior, construcciones metálicas, ese ciclo, en primer curso, en el módulo definición de procesos de construcciones metálicas. Este proyecto está pensado para realizar al final de curso, ya que, bueno, pues abarca prácticamente todos los objetivos de aprendizaje y todos los contenidos que contiene el módulo. ¿Cómo lo planteamos? Pues planteamos que un cliente manda una petición a un fabricante de elementos metálicos, una petición de oferta, con un alcance bien definido de lo que está pidiéndonos y con la documentación necesaria para esta correcta ejecución. ¿Qué objetivos nos planteamos? Evidentemente un aprendizaje transversal y multidisciplinar. Que se alcancen unos objetivos de módulo y unas competencias de ciclo, unas competencias de título. Asimilar correctamente la documentación. Esto es muy importante, el saber qué es lo que nos están pidiendo, asimilar, comprender perfectamente lo que nos están pidiendo y, sobre todo, distinguir qué documentos son contractuales, qué documentos me obligan y qué documentos son consultivos. Que esto muchas veces no está muy claro a la gente. Los profesionales, cuando llegan a enfrentarse a proyectos reales con clientes, no tienen muy claro cuáles son los documentos que son contractuales, que les obligan a cumplir a ellos y que tienen que cumplir y por los cuales su cliente les puede exigir y cuáles no. Una presentación apropiada. Si vamos a contestar a un correo, vamos a mandar una oferta, esta presentación tiene que ser apropiada, profesional, con respecto a lo que nos está pidiendo nuestro cliente. Y enfrentarnos a situaciones y desafíos imprevistos. Nosotros vamos a comenzar el proyecto, y cuando lo vayamos desarrollando nos vamos a ver envueltos en situaciones y en desafíos que muchas veces no tenemos previstos inicialmente. Vamos a conformar dos grupos. El trabajo está orientado para hacerlo en grupos, grupos de 4 miembros. Tendremos un portavoz. Este portavoz es, digamos, el focal point, aquel por el que se canalizan todas las comunicaciones. En este caso, vía tutor o vía profesor, pero sería el que canalizase las comunicaciones con el cliente. Un coordinador conoce cuáles son las actividades que tiene que desarrollar el grupo y se encarga de coordinarlas y de repartirlas en el resto de miembros. Un secretario conoce los compromisos del grupo, los compromisos de fechas, los compromisos de entregas y tiene que supervisar el trabajo, que todo el mundo realiza su trabajo. Y por último, el controlador, que se dedica a controlar tanto tiempos como toda la documentación que se vaya generando durante la ejecución del proyecto. El proyecto en sí, pues el portavoz del grupo, una vez que se han hecho los grupos, recibirá un correo electrónico con una petición de oferta.
Una petición de oferta tal cual la estamos viendo aquí. Profesional, con un membrete de empresa, a la atención del responsable de compras. Nos dirigimos a ustedes para que nos proporcionen su mejor oferta de precio y plazo para suministro de 10 chasis de una inyectora de plástico modelo Eiffel 22. El alcance, aquí lo vemos bien claro. Compra de materia prima, fabricación de calderería, mecanizado de la pieza y debemos incluir un tratamiento térmico destabilizado. Ahí nos viene la normativa que tenemos que aplicar y tratamientos superficiales previos al mecanizado. Un tratamiento de granallado, también nos viene normativa. Y aparte, información de calidad, informes de soldadura, 100% de inspección visual, líquidos penetrantes e informe dimensional de cotas y tolerancias. ¿Qué documentos recibimos aparte de la petición de oferta? Pues recibimos un plano de despiece no contractual consultivo, es decir, este plano el cliente lo utilizará para que tengamos un poco de idea de cómo puede construirse esto, de qué espesores podemos utilizar de chapa. Un plano de calderería que sí es contractual, porque en este plano nos aparecen los detalles de soldadura que el cliente quiere que nuestra pieza tenga finalmente. Un plano de mecanizado donde vienen todos los detalles de mecanizado, todas las tolerancias, las cotas de mecanizado, los posicionamientos, las cajeras, las métricas, los taladros, los lamados, todos los procesos de mecanizado que el cliente quiere. También contractual, también nos obliga. Y luego dos sólidos, uno de calderería y uno de mecanizado, que no son contractuales, son consultivos, son aquellos que podemos utilizar para consultar cotas, consultar dimensiones. El proyecto, ¿qué fases tiene? La primera fase, presentar un mapa de procesos, solamente enumerar los procesos. Y esa primera fase llevará a una coevaluación. Esa coevaluación se hace por pares. Y aquí tenemos los procesos. Nosotros facilitaremos a los estudiantes qué procesos son los imprescindibles y cuáles son recomendables y una rúbrica con la que puedan evaluar. Después en esta primera fase daremos un feedback a los estudiantes y los estudiantes serán libres de utilizar ese feedback si quieren cambiar su mapa de procesos o utilizar el que tienen. Deberán de realizar la oferta técnica, deberán contestar a ese correo, mandar una oferta. Para realizar esa oferta facilitamos una tabla de precios con una serie de precios, unos costes de materia prima, de mano de obra, incluso beneficio y demás. Y esto se habrá evaluado por docente, pero les facilitaremos la rúbrica, es decir, qué es lo que nosotros nos vamos a fijar, cómo está elaborado el presupuesto, cómo se contesta el correo, la gramática, la ortografía. Tenemos una rúbrica por la cual guiar a los alumnos, a los estudiantes a que hagan su trabajo. Y por último, ya es la elaboración del proyecto en sí e incluiremos un diario de aprendizaje donde se incluirán todas las reflexiones que se nos vayan ocurriendo durante la elaboración del proyecto. Y esto será un 50% de la nota. El último 10% lo dejaremos restante a observación, a entregas en tiempo y forma, trabajo desarrollado, etc. Proporcionaremos una serie de documentos de ejemplo para algunas de las fases más importantes, como puede ser para la compra de materia prima, pues este documento, ¿no? Donde nos explica cómo debemos de comprar, qué es lo que debemos, qué tolerancias debemos dar, etcétera, espesores, posicionamiento de taladros, etcétera. Para las fases de armado, pues unos planos de armado, donde un armador sea capaz de realizar ese trabajo, si incluso estando en un turno de noche no tenga que consultar a nadie, sean los planos lo más completos posibles. Planos de soldadura, indicando los cordones de soldadura que nos ha pedido nuestro cliente en su documento contractual. Un plano de mecanizado, donde vengan todas las tolerancias y las posiciones de ese mecanizado. Y documentos de control de calidad, tanto para la soldadura como para el mecanizado. Aparte de esto, en el proyecto tenemos que hacer un análisis de objetivos y de competencias. Rellenaremos un informe competencial donde veremos qué competencias y objetivos hemos cumplido y qué nivel de cumplimiento tenemos con nuestro proyecto. ¿Qué conclusiones sacamos a este proyecto? Bueno, pues lo primero, que el aprendizaje basado en proyectos tiene una altísima implantación en el mundo de la industria. Entonces, un docente debe de conocerlo y debe de manejarlo. Entonces, yo creo que con este proyecto yo he aprendido a manejar este tipo de metodologías. Trabajo colaborativo. Yo ya en un trabajo colaborativo no solamente tengo que hacer rendir de mi trabajo jerárquicamente, sino que tengo que rendir mi trabajo a mis compañeros. Entonces,
esto me produce que se incremente mi motivación, mi responsabilidad y mi motivación ante ese trabajo. Entonces esto es muy importante. Las metodologías van a traer una carga extra de trabajo al docente, pero se revertirá en él. Y dotar de realidad a los trabajos. Yo es algo en lo que estoy convencido. Alguien que está formando profesionales debe de basar sus trabajos en la realidad de las industrias, en la realidad de la profesión, para que esas personas estén formadas lo más profesionalmente posible. Esta es la bibliografía que tenemos en cuestión y bueno, esto sería todo. 15 minutos, 18 segundos. Bueno, esto tiene una vuelta. Me ha faltado hablar de las oportunidades de mejora, de cómo se podría aplicar este mismo proyecto a otros módulos del ciclo, que sean, bueno, pues, de prácticas de taller, de diseño gráfico, todo esto, ¿no? Me ha faltado eso. Pero bueno, en principio esto sería todo. Te paso el vídeo para que sea un poco más ameno y no solamente sea la presentación, ala, y este tío que me manda aquí, cómo la va a plantear, ¿no? Me parece que esto es un poco más interesante. Cualquier comentario, pues quedo a tu disposición. Espero no haber sido muy pesado y ahora que estamos solos, quería darte las gracias porque has sido un verdadero faro y guía, ¿sabes? En nuestro, al menos en mi aprendizaje y de verdad, Inma, que gracias por todo y que encantado de haberte tenido como tutora, como coordinadora, casi como compañera. Gracias por todo y un abrazo.